Esta semana hemos tenido bastantes datos sobre el tema del turismo. Estamos en un momento muy dulce, este va a ser el mejor verano de la historia, pero en algunos puntos de España está surgiendo lo que se llama turismofobia. En Baleares, en Canarias, también en Málaga, por el alto precio que están tomando pues algunos servicios debido a la llegada de los turistas y algunos productos, y también por el tema del alquiler turístico. Ayer justo el gobierno dijo que va a cambiar la ley de propiedad horizontal para que los vecinos puedan vetar los pisos turísticos. Quiero que escuchéis a Isabel Rodríguez. Una redacción de la ley de propiedad horizontal que ajuste y clarifique los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos. En síntesis, se trata de empoderar a los vecinos, de garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos y también en las ciudades, que sea determinante a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas. Antonio, ¿qué te parece? ¿Esta va a ser la solución adecuada para que los precios del alquiler vuelvan otra vez o se relajen un poquito? Nada, yo creo que hay dos temas. Uno puede ser este, pero hay otro que es la propia ley que hay, el problema de los ocupas, ¿no? Yo creo que el gobierno no ha hecho viviendas o no está, por supuesto, llegando ni de lejos a los objetivos que se habían planteado de viviendas sociales y entonces siempre lo que acuden es a que la gente ponga en alquiler las viviendas que tienen. El miedo que tiene la gente y la salida que estaban haciendo con las viviendas turísticas es en parte por el miedo a alquilarlas como tal. Y siempre parece que esas viviendas, las que están poniéndolas en alquiler, son grandes fondos de inversión con muchas viviendas, pero al final son muchas de ellas pues pequeñas familias que tienen uno o dos pisos y la señora viuda pues lo pone en alquiler para tener un complemento a su pensión y eso ni esos los van a poner como viviendas turísticas porque requieren un poquito de logística estar pendiente de ellos, pero tampoco los van a poner al alquiler porque tienen miedo a la ocupación y eso es una cuestión que no se solventa solamente con esa parte. Y hay otra cosa que yo creo que también es curioso, si nosotros tuviéramos un plan B como país, porque la industria la estuviéramos reforzando, pero es que nos están salvando los muebles el tener el turismo de forma pujante, porque si no habría que mirar qué estaría pasando con nuestro PIB. Antonio. Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? El tema de este anuncio de una modificación de la ley de propiedad, yo creo que puede ser preocupante por el tema de derechos de propiedad. Es decir, porque una cosa es decir, dice, vale, en una comunidad de vecinos hay que respetar unas normas, pero no se puede echar la culpa de que no se respetan esas normas simplemente o únicamente a los turistas que van para ocuparlo, porque también hay vecinos molestos. Entonces, y en montones de comunidades de propietarios, pues hay el típico vecino que pone la tele muy alta, que deja la basura en el ascensor, que no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que con la nueva ley de propiedad, el resto de los vecinos van a poder decirle al que es un vecino molesto, oiga, usted ya no puede vivir aquí, o usted ya no puede utilizar su piso. ¿Dónde se van a poner las líneas divisorias? Que es un tema que puede ser preocupante. Es decir, es nuevamente volver a restringir los derechos a la propiedad que tienen las personas, las empresas, ¿no? También. Y luego el tema que mencionaba antes Antonio, indudablemente el sector turístico está tirando del carro claramente en España, ¿no? Está creando mucho empleo, está tirando del Producto Interior Bruto, pero no podemos olvidar, lo cual es importantísimo, ¿no? para nuestra economía. Pero no podemos olvidar que como valor añadido hay otras actividades económicas, las industriales, por ejemplo, o de otro tipo de servicios que generan mucho más valor añadido. Y entonces lo que no podemos como país es tener una estrategia que está en la práctica, que los resultados son potenciar muchísimo el sector turístico, que como decía, crea mucha riqueza y crea mucho empleo. Pero hay otras actividades que generan mucho más valor añadido. Y lo que habría es que potenciar ese tipo de actividades, como por ejemplo pues la industria. Ya, yo esto lo llevo escuchando desde hace años, no, décadas. Décadas, ¿no? Jesús. Sí, la verdad es que, bueno, en primer lugar, parece que esto es un poco legislar en caliente también, ¿no? Es decir, al final que el tema del turismo pues se estaba convirtiendo
no en un problema, porque no es un problema lógicamente, pero que está empezando el país a tener problemas para absorber tantísima gente en periodos de tiempo tan determinados, pues eso yo creo que lo llevamos viendo desde hace bastantes años ya. Si te recorres un poco pues lo que es el sur de España, los sitios donde hay más turismo, las islas, por ejemplo, las islas está ocurriendo desde hace muchísimos años ya, pues que la gente no puede vivir, ¿no? Los propios españoles no podemos vivir en algunos sitios de España, que lo cual es un poco algo, cuanto menos chocante, digamos, ¿no? Yo creo que pasa en muy pocas partes del mundo que gente del propio país pues no pueda vivir en una serie de zonas porque hay una serie de inflación, lo cual, desde mi modesta opinión, a lo mejor no es un problema de los que vienen, sino de que a lo mejor aquí, pues oye, también se podrían hacer las cosas un poco mejor para que también pues haya sueldos más altos, haya trabajos de más calificación, haya más industrias al lado, que la gente cobre mucho más y que pueda, entre comillas, pues competir con eso, ¿no? Entonces, al final, pues está claro que hay que hacer algo, pero yo no sé si hay que hacer algo aquí en 2 tardes, venga, cambiamos la ley, no sé qué, ¿sabes? Al final esto tiene que ser un acuerdo, yo diría que casi de Estado, al final, ¿no? Es un poco decir, bueno, esto es un sector fundamental, si esto ahora se va a cambiar, dentro de 4 años se va a volver a cambiar para otro lado, pues estamos otra vez con lo mismo, que luego hablaremos un poquito también, me imagino, de todo el tema laboral. Estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, hay temas que yo creo que son fundamentales, que se piense un poco hacia dónde queremos ir y ver un poco cómo se pueden ir un poco sacando las soluciones, digamos, ¿no? No sé si es realmente, pues ahora prohibir que en el cuarto B se ponga un alquiler turismo. Pues no lo sé si es la solución, si os soy sincero. Un poco en línea con lo que comentas, yo recordaba que hace no mucho había médicos que no podían trabajar, no podían vivir en Mallorca por el problema del salario que tenían y el coste del alquiler, ¿no? O sea, es un problema que luego cuando uno pues se pone a mirar qué acciones estamos tomando y cuándo hemos podido pues dar un giro para poder empezar a tener por lo menos balanceado. Bueno, pues aquí hemos venido muchas veces y hemos dicho que los fondos europeos no se estaban repartiendo, no se estaba llegando a realmente lo que se quería, que era esa transformación digital que hacía falta del pequeño y mediano empresario, y eso, pues lógicamente estamos perdiendo oportunidades de empezar a balancear los sectores, o sea, no solamente tener el turismo. Tenemos la suerte de tener el turismo, o sea, es bendito problema que tenemos. Sin hacer mucho, porque al final eso nos ha tocado la ventaja que gracia. tenemos. Tenemos una mina que lo único que estamos es tranquilos en el sentido de que el sol viene todos los veranos y que las playas siguen siendo magníficas playas, que la relación calidad-precio sigue siendo imbatible en Europa y sobre todo, yo diría, por el tema de calidad de servicio, aunque hemos tenido pues competidores muy potentes, ¿no? En el norte de África, se han hecho también en los nuevos países de la cuenca mediterránea. Yo creo que nos ponemos a pensar desde el punto de vista de valor añadido y sí es cierto que se debería de haber empezado ya a segmentar un poco más los turistas para tener turistas que hubieran sido menos en número pero más en ticket medio más alto, ¿no? Que permitieran dar un valor añadido mayor. Pero eso lleva, si estuviera bien hecho, debería llevar un plan un plan integral. ¿Para qué? Pues para que esa gente, si necesitan médicos, los médicos puedan estar allí, porque no tengan el problema de poder vivir ahí. Y para que además, bueno, pues tuvieran una mano de obra en hostelería que fuera cualificada, porque ahora hay un grave problema que tiene el turismo, es que ha pegado tal tirón que no hay mano de obra para el sector turístico, o sea, es decir, para la hostelería. Entonces, claro, eso significa que no se está planificando y ahí volvemos a lo que estabas diciendo. O sea, es decir, no hay planificación, son cosas que te vienen y tú lo único que te haces es legislar, pero para cobrar, no legislar para estructurar y crear a lo para mejor prohibir, ¿no? No, voy a poner o prohíbo o cobro. O sea, es decir, busco cómo cobrar impuestos o busco cómo intervenir, ¿no? Y eso yo creo que no son medidas y por supuesto yo creo que lo que decías es cierto. O sea, nosotros tenemos que tener planes estratégicos para que los partidos principales hicieran un pacto de Estado desde hace mucho.